Familias asturianas, familias del futsal, sean una vez más bienvenidos a todos, bienvenidas a todas a una nueva transmisión desde la pantalla de Asturiano Futsal TV por el partido número 3, el partido definitorio, el que va a escribir la historia. Nos encontramos una vez más acá en Barracas para enfrentarnos al mismísimo Sportivo Barracas, acá de visitante. El sorteo de capitanas entre Yamila Costa y Belén Bianchi con los jueces. La foto para las redes sociales después de cada medio de comunicación. Últimas arengas, últimos mensajes, abrazos. Ahí vemos la de la terna arbitral. Y ahora vamos a ir comentándoles quiénes van a ser las convocadas y las jugadoras titulares en el día de hoy. Por parte del equipo dirigido por Polisiquio, en el arco y con la número 1, defendiendo los 3 palos, Jessica Delía. De cierre con la 14 va a estar Florencia Campos, por derecha y con la 9, Melody Geller. Por izquierda y con la número 8, La Peti. De pivot y con la número 3 va a estar Lolita Paulet. Por parte de Barracas ya vemos también el abrazo de la Tucu con Mancebo, el abrazo de Cejas con Flores. Asimismo también lo hace Acosta con sus compañeras. 8:02 de la noche, de la tarde, cuando va a iniciar este espectáculo. Con la número 17 en el arco Flores. Con la 8 y de cierre Cande Cejas. Acosta me parece que va a ser la última. Ya están definiendo eso. Con la 14 y de pivot va a estar Antonini. Por derecha López. Ya está por arrancar el encuentro. Les pido a todos los usuarios conectados en esta transmisión si nos pueden dar una mano y comentarnos si está todo ok, si se escucha bien, si necesitan que mejoremos algo. Cuando resta nomás el pitazo del juez. Los aplausos de la hinchada asturiana. Desde Vicente López, acá Barracas, presente siempre la familia. Están viendo las pelotas. Limpita nueva, espectacular, para que empiece a rodar a través de la suela, a través de la magia y del folclore del futsal. Cuando ya con el cronómetro y el pitazo inicial arranca este partido que va a ser una final. Campos con Geller, que enlaza con Loli. Recupera Acosta, anticipaba Campos, le queda Flores. Flores, que piensa que juega para López, anticipa a La Peti y le queda casi como un sombrerito, pero anticipa a Lola, le quiere pegar. Buen bloqueo de Acosta, buen rechazo de la capitana. Primera advertencia del Astur en este inicio del partido. Heller encargada del córner, le pega a Flor. Le queda ahora Antonini, que quiere sacar la contra rápida, va. Las jugadoras del Astur a hacer el repliegue, se cae Antonini, quien tiene el balón ahora, quiere disparar, el bloqueo. Se acerca, le pide Daya Flor, se da en la mano. La jugada no prospera y va a haber saque de arco. Melo, buen pie a pie de la número 9, va al piso Dai. Va a haber un saque lateral. 19 minutos, 16 segundos son los que quedan de esta primera etapa. Melo y la jugada preparada, los movimientos de las jugadoras. Flor, que entra pesada, juega para Loli. La pivot que quiere amagar, quería jugar la paralela, anticipa ahora. Dai quería entregar el pase, no era lo más preciso que quería.
Aplaude igual, Can de Cejas, alentando a su compañera. Y el mal sacado de Geller. El partido va 0-0 para aquellos usuarios que se estén sumando a esta transmisión desde la pantalla de Asturiano Futsal TV. 1 minuto es lo que se ha jugado en un arranque movido, pero también de nervios. Es una final donde nos estamos jugando todo, ambos equipos. Es el partido definitorio para ver quién jugará las semifinales. López ya hace el saque lateral, enlaza con Antonini, buena defensa de Campos que se va en velocidad, 2 contra 1 es. Gana en cuerpo, quiere velocidad, proponía el segundo palo Flor. Buena cobertura, la orientó muy bien Acosta, la número 14, la fue encerrando poco a poco al córner. Le dejó sin ángulo a Florcita que quiso tirar el segundo palo. Acosta y el balón, el pase para López que ya empieza para orientar con Acosta. Quien tiene el balón ahora es Florencia Campos, buen remate de Campos para el segundo tiro de esquina perteneciente al equipo de Vicente López. Se mueve Florcita, el balón iba adentro, rebota una vez más en Cejas. El balón ahora que va para la Peti, le pega. Parecía que rebotaba en Cejas, se avivó la número 8. La dejó correr. Juega ya. Flores para López. López y una vez más el enlace con pivot. Antonini que la baja para Cejas. Cande que juega ya atrás para Acosta. Acosta una vez más con López. Empieza a mover Sportivo. Quería proponer la pared. No fue muy preciso ese pase. Y habrá una nueva posición de pelota para Asturiano. Enlace ya con Loli. El enlace que quería. El cabezazo de Flor. Melo que la cubre. La hacía rebotar muy bien en Cejas. Va a haber un saque de arco. Para los nuevos usuarios, esta es la transmisión por el partido definitorio para ver quién va a pasar a los semifinales. El torneo de primera división de AFA. 17 minutos 31 segundos son los que restan de este partido. De este primer tiempo, mejor dicho. 0-0 en faltas. Asimismo en el resultado parcial. El enlace ya con Antonini que la baja de muslo, marcada por Campos, tira el taco, anticipa bien. Melo de Geller ya en la superioridad numérica mientras baja Can de Cejas. Melo que avanza con la caprichosa. Juega para Flor, quería proponer con Paulet, quien tiene el balón ahora es Acosta que va a jugar el segundo palo. Buena cobertura, buen repliegue de la Peti. Va a elaborar una vez más Barlaca ya en zona de definición. El pedido de distancia, los 5 metros reglamentarios que deben cumplirse. Vemos a la Tucu y a Vilche que se preparan. El remate de nuevo. Rebote en la número 8. Nicolini que dialoga con sus jugadores. Asimismo lo hace también el ayudante de cuerpo técnico, si no me equivoco. Por el banco del Astur vemos tranquilidad, vemos concentración. Le queda una vez más a Sportivo. Cejas y el balón, el pase para López, el puntinazo que se pierde por la línea de fondo. Asturiano con la caprichosa entre sus pies. La espera la Peti para enlazar con Loli. Se patinó la número 3. Hay cambios en Barracas, como ya habíamos anticipado. Sale Antonini, sale Cejas. Se prepara con pechera en mano Marie Claire.
Un nuevo enlace. Esta vez con la Tucu, le queda Vilche que le pega. Por arriba se va en la primera pelota que toca la jugadora de Barracas. Sportivo que quiere presionar, así lo hace, recupera Vilche, el pase que quería filtrar. Hay una lucha cuerpo a cuerpo entre Vilche y Campos, ahora mismo entre la Tucu y Melo. Termina sacando en un bloqueo a puro Vario Florencia Campos esa pelota. La pelota que le queda a Jessy que deposita su confianza para Flor que lo hace con Melo, que recibe con balanza. Maga hace un acercamiento esperando movimientos de sus compañeras, juega buena paralela para enlazar con la número 14, rápida y ágil estaba Costa, y saca ese balón para evitar problemas. Sale Loli, entra la Colo, ella se mueve, el pase que va para ella, el rebote, se cae la Colo, se cae Flores, se da en la mano, debería igualmente contar el tiempo. Cortesía de Barracas para el Astur ahora. Una vez más va a haber una nueva posesión de pelota para el equipo de Vicente López. Sube la línea de presión, Barracas juega para atrás, Flor, el pelotazo, rebota en el techo. Manicler, el lateral enlaza con Vilche que juega para atrás. Acosta que toca una vez más con la número 23, perdón. Buena cortina, sí, recupera ahora sí la Peti, marcada por Vilche. Se cae la Peti, que ya se reincorpora. Buen caño de la número 9. Puntinazo de la hinchada, el balón en un encuentro lírico, pero al mismo tiempo donde el cuerpo y lo físico juegan un papel importante. Va a haber un saque 3/4 perteneciente al equipo dirigido por Policiclo. Melo y el pase para atrás, ingresó Juli. Salió Flor, ingresó la China también, quien tiene el balón ahora. Quería proponer con Gómez. Aplaude Nicolini a Vilche. Alienta Jessy a nuestra jugadora. Y ahora ya un nuevo saque lateral. Gómez el pase para Melo. Melo y un nuevo acercamiento. Quería proponer el mano a mano. El pedido de distancia para Melo. Manicler va a proponer con la Tucu, que se acerca a jugar. Propone ahora el salteo. Vilche es quien tiene el balón, que toca para Manicler, que se la deja a Acosta. El remate la termina sacando Gómez. Flores, que quería jugar rápido, la pelota se pierde una vez más por la línea del lateral. Melo y el pase para Gómez. Gómez que juega para la China ahí. La paralela que proponía no fue con la precisión que esperaba. Y ahora las arrabaleras que van a comenzar una vez más a elaborar. Manicler y la presión de Asturiano empieza a presionar más fuerte y en los viajes de la pelota, obligando justamente a esto, que podamos ganar el balón, las disputas, la posesión. El pase con la Colo, que se la devuelve, se la deja pinchadita para que reciba. La primera falta le pertenece al equipo de Vicente López.
que suma su primer falta. Este es el partido número 3 y el definitorio por los cuartos de final del torneo de AFA de Primera División. 13 minutos 56 segundos son los que restan. El partido va 0-0. Les pido a todos ustedes que están conectados a esta transmisión y siguiendo desde sus casas este partido, si nos pueden avisar si está todo bien, si necesitan algo, si se escucha de una manera que puedan estar satisfechos. Lo importante es llevarles el futsal a sus casas, que podamos disfrutar todos de este deporte y de este espectáculo. Manny Clerc que entra pisada, quiere jugar el salteo y le rebotaba. Sigue manteniendo aún así la posición de pelota Barracas con la Tucu, el bloqueo de Melo. Va a haber un tiro de esquina para el equipo dirigido por Nicolini. Recupera la China. Le queda Vilche, la China que ya trata de reincorporar. Goitea y el segundo palo lo saca. La China dejando la vida por la camiseta. Ingresó con la 19 Goitea. Cejas y el balón, el pase para Vilche. Anticipa Melo Diegueler, 2 contra 1, ingresó. Lula gana el tiro de esquina. Melo que se queja de un agarrón de camiseta. El tiro de esquina ya encargada la China de hacerlo. El número 15 que juega la pelota adentro, le queda ahora a Vilche que quiere proponer la paralela con Budeguer, va al piso. Melo Diegueler se lleva el botín de la Tucu. Se queja la número 9. Desde acá era notoria esa falta o esa dejada de patita, como se dice entre casas. Goitea una vez más con el balón, deposita ya acá preciosa para Vilche que toca para Antonini que recibe con una balanza. Campos que ingresó al igual que la Peti. Quienes salieron fueron Gómez, la China y Melo. Se vuelve a reincorporar Paulet. Lula que ya había ingresado. Cejas la jugada preparada, el pase para Vilche que le pega. Cerca pasa del arco, defendido por Delía. Para nuestra suerte. Se va por al lado de la portería. El juego con Cejas que ya transforma para Goitea que propone el salteo. Anticipa muy bien Campos. La altura que le pide Polisique a Porto. Cejas que amaga habilidosamente. Quería proponer con Vilche. Pase era mal entregado. Ya va a haber una nueva posesión para el Astur. Porto y el balón. Habrá un tiro de esquina para las dirigidas por Polisiquio. 11 minutos 53 segundos, 0-0 es el parcial. En este primer tiempo la pelota adentro le queda a Vilche, que termina sacando, pero cuando ya la pelota estaba fuera de la 40 por 20, en 3/4 va a proponer Asturiano. Camina Flor, el pase va hacia ella, el puntinazo que se pierde
anticipada, una pelota con mucha confianza, la pivot. Flores se quedó mirando, yo también lo hacía. El gol de Asturiano, el 1-0 parcial, es perteneciente al equipo de Vicente López. Y ahora Antonini, que va a proponer el largo para Cejas. Salía bien a achicar Jessica de Lidia. Y ahora Campos, que tiene el balón, quería jugar con Loli y la pelota se pierde por la línea de fondo. ¡Bien, Lula! Campos y el balón que le rebota a Antonini. 11-9 son los que restan de esta primera etapa. 8:20 de la noche, acá de visitantes, en este espectáculo acá relatando en Barracas, en el partido definitorio por el pase a las semifinales. La falta que le cobran a Costa. La primera que suma el equipo local. Salió Loli, ingresó Melo una vez más. La Peti y el pase para Melo. Melo y el remate que le rebota en el pecho a Antonini. Pase ahora para Lula. Quería escapar Cejas de Melo. Sólida la número 9 defensivamente. Intercambia palabras con Cejas, que ya se prepara para jugar con Acosta. Acosta y López. Cejas y la ruleta para salir victoriosa de la Peti. Quería anticipar. Campos, le cobran una falta a la número 14. Se prepara con la cinta de capitana Belu Bianchi. Y con la pechera en mano, por supuesto, ya lista para ingresar. Cejas el pase para Antonini, que la aguanta, postea. La número 14 quiere girar, lo saca. Lula Porto. La pelota se va lejos de nuestro arco. Y ahora es Sportivo una vez más que va a querer elaborar, recupera Melodía, él quiere jugar el segundo palo, juega para atrás para la Peti, que le pega. La termina sacando con lo justo. Acosta se interpone entre Antonini y la pelota. Campos, que juega para atrás para la Peti, la número 8, que ya tiene el balón con tranquilidad. Una vez más juega para Campos. Campos y el balón, la cortina que quiere para enlazar con Porto. Buena jugada igualmente de las dirigidas por Polisiquio, que con tranquilidad están tocando y jugando, demostrando lo entrenado en la semana. Cuando va a haber un minuto pedido por Nicolini. Aprovecha lo que va a ser un partido sumamente movido. Vamos a aprovechar y agradecerles a todos nuestros patrocinadores que colaboran muchísimo en cuanto a la difusión de este deporte, nuestra camiseta, haciendo también posibles estas transmisiones. Para comenzar, Salud Global, una cadena de farmacias y perfumerías, @saludglobal.ar son sus redes sociales. 6 sucursales en Palermo, Colegiales, El Botánico, Belgrano y Martínez. Vas a poder encontrar maquillaje, maternidad, medicamentos, suplementos deportivos y mucho más. www.saludglobal.com. Por otro lado, BioArc, un estudio de arquitectura y construcción, www.bioarc.net, que tiene como visión transformar el mundo tras el diseño, @BioArc. El último patrocinador que les vamos a decir es Tromen, por ahora, ¿no? @Tromen Argentina, www.tromen.com. Calefacción, parrillas, hornos y gourmet. Tromen no solo es sinónimo de calefacción, sino que también de fuegos. Ahora sí, luego
Les vamos a ir diciendo quiénes son los otros sponsors que, por si no prestaron atención todavía, están en nuestro short, en nuestra camiseta. Tienen también visibilidad en todos nuestros posteos en las redes sociales, tanto Instagram como Facebook. Por supuesto que los nombramos acá en las transmisiones. Y también en nuestra cancha, Avenida del Libertador 1081. Están en los banners de nuestra 40x20. Cejas, el balón, el pase para la capitana, Costa que mueve la caprichosa entre sus dos pies. Buen control orientado de López que quiere sacar el puntinazo en dos tiempos. Se queda y con mucha seguridad Jessica desvía la pelota. Flor, la cortina de Belu. Campos que quiere proponer con Loli. 9-14 son los que restan de esta primera etapa. 1-0 va parcialmente ganando Ale Astur. Dos faltas tiene el equipo visitante. Una tiene las dirigidas por Nicolini. Se prepara Messi, se prepara Vilche, se prepara Manicler. Anticipa bien Melo Dieler para entregar la conferencia a Campos, que va a utilizar su velocidad. Por poquito no era el remate de la 14, se le movió con el pie de apoyo la caprichosa. Buen enlace para Messi, sale a achicar. Jessica de Lía. Gritan. Gol de la hinchada. No fue gol. Se fue de costado. Habrá un saque de arco cuando el público se comió una madre. A ver, un minuto pedido por Polisiquio y ahora sí vamos a terminar de contarles los patrocinadores. Tenemos también a LNS Sport, indumentaria deportiva, www.lns-sport.com, Unitienda, marketing digital y web hosting, que tiene lo bueno de que en 3 pasos crean tu sitio web profesional y personalizado. Es tu socio estratégico. Así que si los querés contactar, lo puedes hacer vía redes sociales, @unitienda.ar o por su sitio web www.unitienda.com.ar. Por último, ya para que podamos seguir viendo este espectáculo, tenemos al Astur Gym, máquinas de última generación y tecnología ardua, pretemporadas, arduos entrenamientos. Vas a vivir en este gimnasio, no hace falta para ser socios. @astur.gym para que puedan ver todo lo que vayan posteando. Está ubicado en nuestro club, el Centro Asturiano de Buenos Aires. La cortina, la china que enlaza con Melo que pasa en velocidad. El segundo palo está. Loli se termina yendo al balón de la cancha. Melo ya se frena para impedir el juego rápido de Manicler, que toca ya para Vilche buscando el salteo, marcada por la china. La zona es más para conectar con Manicler, que juega para la paralela. Manicler que se asocia una vez más con la número 23, Ludmila, ahí la conexión con Pivot. El remate que termina impactando en la cara a Belu. Manicler y el saque lateral, corre para que Acosta juegue el pase para Vilche, anticipa Melo Dieler. Belu Bianchi me parece que había sido, disculpas. Cuando ya se prepara dialogando con Silva, Juli Gómez. Messi y el balón, la descarga para Vilche que prueba desde lejos. Sin éxitos, va el remate de la jugadora de Barracas.
el enlace que quería con Loli. No se llegaron a entender entre jugadoras. Acosta, el pase para Marie-Claire. Marie-Claire que quería la paralela, reclama una mano. El juez no ve lo mismo. Pasa Acosta, cambia la marca Loli con la china. Buena marca está teniendo Asturiano. Metidas y concentradas nuestras jugadoras, no regalando nada, jugando por la camiseta, jugando por el equipo. Cuando marcan la tercera a el equipo visitante. ¿Cómo vas a marcar a Rafael? Marie-Claire, que intenta una vez más de conectar con pivot. La corre la Messi, buena cobertura de Belu. 7:20 es lo que resta de este primer tiempo. Cuando juega una linda pelota para Belu que corre en velocidad, la saca Acosta. 3-1. Van las faltas, 3 les pertenecen al equipo hoy de celeste. Es el encuentro por el pase a las semifinales del torneo de primera división de AFA. Sale Loli, ingresa la Colo. La caprichosa que sigue rodando. El rebote le queda a Marie-Claire. Pasa a Acosta, quien recibe el balón orientado. Buena intensidad de la Colo, que ya recupera ese balón. La cubre ahora para ganar la falta. La posesión le termina perteneciendo a las arrabaleras. Costa de primera para Vilche, que propone con Marie-Claire. Ludmila que enlaza con Messi. La jugada compasado en Avellaneda. Toca para Ludmila, el remate. Reinicia con Flores. Flores que sale ahora sí a jugar con 5 segundos que le pertenecen. Deposita ya la caprichosa para Vilche. Quien tiene el balón es Marie-Claire. Buen bloqueo de Melo. Sigue manteniendo el equipo dirigido por Nicolini el balón. Entre Zula y Zuela va pasando la caprichosa. Buen giro de la número 3 que quiere irse por línea. Se termina yendo el balón. El juez niega eso con la cabeza. Se queda el balón Jessica Delía. Pase para Belu. La capitana con el pase para la Colo. La Colo que le quiere pegar. Buen bloqueo. Buena pelota que trabó Marie-Claire. El pedido de distancia para ella. El pedido de distancia, el puntinazo que le rebota una vez más a las jugadoras visitantes. A las jugadoras locales, perdón. Melo el pase para Belu. Belu y el remate por poquito se pierde de la portería. Sale Acosta, sale Messi, ingresa a la Tucu Budeguer, ingresa una vez más la jugadora histórica de Barracas, Cande Cejas. Flores que apuesta una vez más al juego largo y con pivot. Budeguer que toca para Marie-Claire, Marie-Claire que sale bien de Melody Geller, que toca ya para Vilche para abrir la cancha, juega una vez más para Ludmila que se la deja a Cejas, el remate que termina sacando entre la Colo y Belu. Sale Marie-Claire, ingresa Antonini. Quien recibe el balón es Flores. Las indicaciones de Policico para subir la presión. Le cobran una falta a Melo, que mira atónita ante esta decisión. Le piden que baje 3 cambios. Con las señas que podemos interpretar, Melo se ríe. Pareció una busca más
de contacto. Igualmente se da la mano con Cejas, apostando siempre a los valores, apostando siempre a el juego deportivo, a la competencia sana. El deporte es lo más sano y lo más lindo que tenemos. Hay que disfrutarlo. Budeguer, quien tiene el balón, marcada por Gómez. El remate que se pierde por la línea de fondo. Ingresó también Flor Campos, ahora de ala. Pasa Juli, el pase va para ella. Le queda ahora a la Colo. Traba con Antonini, gana la pelota de las Arrabaleras. Cejas el pase para la Tucu. La pelota se perdía de la 40 por 20. Sale la Colo, ingresa Lula. Quien recibe el balón es Gómez, que la baja para Flor. El pase que hace que se manche un poquito la jugada. Sale con mucha efectividad de Camp. Cejas, a pesar de que se patinó. Deposita la pelota para Flores, que pisa con la suela. El tiempo que la sigue. Anticipa Melody Geller cuando quiere preparar ese zurdo. Se deja. A Lula le queda una, se ahí el balón. La guarda, la defiende, la termina sacando Vilche, que aplaude, despertando a sus compañeras. Aplaude también la hinchada asturiana. Arengan Vicky Rodríguez, que se fue expulsada del partido pasado. Presente siempre la número 20, al igual que todas las jugadoras, con el compromiso de representar este escudo. Ahí, con el balón, esta vez como ala, toca para Budeguer de Caño, que se la vuelve la número 14 y el abrazo de Barraca. Buena jugada, buenas asociaciones entre las dos pivots. Saque ya lateral, pasa Juli, el pase va para ella, la saca la Tucu, el cabezazo de Campos para que corra Lula. La jugada no prospera, 3:17 los que restan de este primer tiempo. Antonini, que recibe con balanza, recupera a Melody Geller con el balón, la guarda, la defiende. Marcaban una falta sin problemas para Flores. Vilche y la paralela para que corra Antonini. Buena cobertura de Melo. Se caen ambas jugadoras al piso. Jessy, que toca ya para Gómez, baja Antonini, que va al piso. Se interpone Vilche, quien tiene el balón en Cejas, que juega para el número 20, que ya entra pesada para jugar con la Tucu que recibe con balanza, hace el acercamiento para trabarla, termina sacando Gómez. Sale Antonini, que parece que le tiró, se agarra el aductor. Amonestan al ayudante cuerpo técnico de las Arrabaleras. La pelota para Cejas, Cejas el balón. Va
fuerte, gana Melody Heller esa lucha, tiene el balón ella, la número 8 es quien la marca. Quería proponer con Campos. Dice que sale sutilmente para tocar con Budeguer. Budeguer que amontona jugadoras allá. Camina por la 40 por 20, deposita el balón para Cejas. Cejas el acercamiento cerquita de su pie, lleva el esférico. La redonda ahora por Budeguer. Gana bien Lula Porto, que se lleva los aplausos. Se prepara con pechera en mano la china, Loli y la Peti. Entre la china sale Melo. Se quejan de los brazos. Aparecen los cánticos de la hinchada local. Condimentos que no dejan de hacer bien al espectáculo. Se quejan de los brazos utilizados por la china Mañas que tenemos las jugadoras de futsal. Por supuesto que me falta, por lo menos a mí entender, si no es tan notorio. 1:39 los minutos que quedan. 4 faltas las del Astur, 2 las de Barracas y una nueva amonestación para un ayudante del cuerpo técnico. Costa con Goitea, Goitea que quiere jugar la velocidad. Leía bien la jugada de la china. Saca ese balón de peligro. El mal sacado. La falta, perdón. La quinta que suma Asturiano, el aviso del juez de mesa. Antonini que ya toma distancia de la redonda. Entre ceja y ceja está los 3 palos defendidos por Jessy Delía. Antonini y el remate, el palo que le niega el gol a Antonini. Entre ambos jueces se miraban para ver qué decidían entre los dos. Aún así sigue siendo una jugada peligrosa en zona de finalización. Habrá un saque lateral. La pelota adentro, la Tucu que pega por arriba. Me destenso un poco ya. Quien tiene el balón ahora es Loli. La marcan entre 3 como Messi. Y va bien la china. Va a haber un nuevo saque lateral para las arrabaleras. Anticipa bien. Le rebota, mejor dicho, a Paulette. Cejas el balón. Antonini que quería enlazar con la Tucu. Le aplaude a su compañera Budeguer. Sale Antonini, ingresa Acosta. 1 minuto es lo que resta de esta primera etapa, de este espectáculo, de este partido. Asturiano en quinta falta. Sportivo en 2. Voltea. Y un nuevo bloqueo de la china y de Loli. La jugada preparada que marca la 19. Corre Cejas, como ya hemos visto anteriormente. Querían apostar a la paralela, no se entendieron entre jugadoras. Jessy que toca para Lola.
parece que toca la pelota al techo. El remate para que la pelota siga en juego. Ahora sí se pierde el balón cuando restan 40 segundos. Movimientos de las jugadoras. Cejas que aparece para ya tener el balón. Quería anticipar, buen giro de Budeguer. Va al piso la Peti. Se salva Asturiano. Pasa Cejas, el pase para Acosta. Acosta y el remate. Se pierde. Cerca de la portería, 24 segundos. Sale la China, ingresa Melo. Habrá un saque desde el arco. Jessie el enlace con Paulette, que la baja de muslo. La marcan entre tres. Se lleva igualmente el balón. Gana el saque lateral. Parece que le pegaron un codazo en la cara. Se agarra con la camiseta al rostro. Frenan el encuentro, dialogan con Mancebo, que si no me equivoco está lesionada. Le piden que se haga unos pasos atrás para no interferir en la corrida de las jugadoras. Y si bien es lo que interpreté. 10 segundos. Y otro gran bloqueo de Paulette. La última fue pertenecerle a las arrabaleras. Se hacen las cosas bien en estos 9 segundos restantes. Cejas, el pase para atrás. Yamila que toca para Acosta, que ingresa pisada, anticipa bien Loli. 4 son los que quedan. Enlace con la Tucu. Cuando finaliza este primer tiempo, un 1-1 lleno de condimentos. Nos vamos a ver en el segundo tiempo, a ver qué es lo que nos va a deparar el destino.
Es que Esto lo puedes trabar igual, Sí, esto es acá, pero esto se traba. Ah, mierda. ¿Quieres que te ayude? Si podés meter la mano que tengo. No puedo, pará. No, boludo, está durísimo, no puedo. Pará, si decimos que se ha hecho todo. Volvimos, hoy así. El entretiempo en una primera jugada perteneciente a las arrabaleras. La termina sacando Lula. Y ahora se viene la contra de Asturiano con Campos. Udeguer que la terminaba de sacar. 23 segundos son los que se han jugado cuando le pertenece un nuevo saque lateral a las dirigidas por Polisiquio. Manicler y el balón. Sale con gran habilidad de ambas jugadoras. Acosta que propone con la Tucu, que postea y juega para Manicler. La termina sacando Florencia Campos cuando le queda el balón a Melo. Melo que la guarda bajo la suela, se la deja una vez más a la 14. Y propone ya la conexión con pivot. El pase que quería para la Peti. Recupera Vilche y ahora recupera una vez más Asturiano. El balón que sigue en juego le queda a Vilche. Sale bien Jessica de Liga, le queda el balón a Florencia Campos, sola contra el mundo. Manicler que la saca. Y va a haber un saque lateral para el equipo de Vicente López. Melo y el pase para Flor. Marcada por Budeguer. Juega una vez más para Melo, la jugadora de la selección que quería proponer con Porto. Manicler que se guarda el balón cerquita siempre de la suela. El posteo de Budeguer. Buen bloqueo firme de Geller para que haya un nuevo saque desde el lateral. Vilche y el balón, la cortina de Manicler, el pase para Costa. Costa que juega una vez más para la número 20, que ya se la deja Manicler. Ludmila marcada por Melo, quería proponer. La saca Lula Porto. Casi que nos impacta, no se preocupe que estamos bien. Cuando ya repone Manicler para jugar con Acosta para Vilche, la pared que proponen entre ambas jugadoras. El posteo ahora de Porto. Se interponía sin querer en la jugada Florcita. Y ahora la que quería proponer el mano a mano era Manicler. Le queda larga ese balón en esa corrida.
Va a haber una nueva posesión de pelota para las visitantes. Vilche el salteo y lo encuentra con Acosta, que ya quería proponer con la tucu. Se anticipaba bien Florencia Campos. Saca el balón de la 40 por 20. Anticipa Melo, sale victoriosa de esa lucha Vilche, que le pega. Se va por atrás de la red. Va a haber un saque de arco. Cobran la primera falta para el Astur. No estoy muy segura en qué momento. Eso es lo que interpreta el juez. Juego largo una vez más para que Porto la baje. Se lleva consigo el rebote. Vicky que aplaude a Jessie. Y Vilche que ya busca el balón. Flores con Buder que quiere girar, se encuentra con Melody Geller, que sale con mucha habilidad y con la fortuna de ganar el rebote. Ágil y rápida estaba la Petty para imponerse ante su marca. Sale Buder, ingresa a Cejas. También sale Vilche, ingresa Antonini. Acosta y el pase para Manicler. La transformación que juega, gana la pelota Melody Geller, que la guarda bajo la suela. Hace que quería, le queda a Campos. Campos que toca para Porto. La termina despejando a Costa. Se prepara con pechera en mano Belu y la Colo por parte de Barracas. Todas las jugadoras en el banco. Nicolini dialogando con mucha tranquilidad. Sale Porto, ingresa la Colo. La Petty, que ya es la encargada de poner una vez más en juego la pelota. Melody, el pase para la 5. Esa jugada no prospera. Se anticipa bien Florencia Campos, que quiere sacar la contra. Juega la personal, le queda a la Colo. Quien tiene el balón ahora es Manicler en superioridad numérica. Toca para Acosta. Acosta y el pase para Antonini, que quiere estar haciendo palo rápido. Estaba la Petty. Salva Asturiano una vez más. ¡Bien, Petty! Cejas, la cortina de Acosta, el pase al medio. Sale Melo, ingresa Loli. Se prepara la China también. El enlace con la Colo, que la baja. Parece que gana esa pelota. Rápido juega Sportivo para Cejas. La pelota va más rápido que la jugadora. Y va a haber una nueva posesión de pelota para el equipo visitante. Ingresó la China e ingresó Belu, como ya habíamos mencionado anteriormente. Belu y el enlace con la Colo, que quiere girar. Se queja de los brazos. Flores, que va a tener una nueva oportunidad con la caprichosa entre sus brazos. Juega para Costa, la capitana, que toca para Manicler. Manicler que empieza a jugar en velocidad, aplicando buenos frenos para abrir la cancha con Yamila, que toca para Cejas. Cande, que la pisa y vuelve a jugar con la número 7. Hace un cambio de dirección. Recupera la China, que quería tirar el caño. Quien
Pelea el balón, ahora es Jessy, que sin problema saca la pelota. Pase para Antonini que quiere girar. La saca, le queda. Aceja la termina pegando al travesaño. Le pega, la saca, se deja de liga. Se queda el balón enorme. Es enorme. Se salva una vez más Asturiano. En una jugada para el infarto. Gana el balón. Antonini queda el balón ahí. Pide mano, le queda a Lea Paulet que quiere jugar en velocidad. Recupera una vez más Deportivo que ya toca con Seco. Hay que abrir la cancha. La número 8 de la cortina de Antonini para acá ahora el balón hacia Manicler que ya toca una vez más con Acosta. Manicler sale con gran eficacia de ambas jugadoras, juega para Antonini, la jugada con Paseo Ferro, quiere sacar el remate y le rebota ahora una vez más que impacta en la boca del estómago cuando se viene Asturiano con un buen pie a pie que pertenece la posesión a el equipo desde Vicente López. Van a atender, parece, o van a esperar un minuto a que se reincorpore Antonini. Se salvó Asturiano, Sportivo que no pudo definir. Pide tranquilidad Melo a sus compañeras. Nosotras también desde acá respiramos. Cuando se va a reanudar el encuentro. La China del pase que quería con la Colo. El pedido de distancia parece que se va a volver a cambiar de pelota. Y aprovechando estos momentos desde el equipo de prensa del Astur, desde las transmisiones, le queremos mandar un abrazo enorme a Anita, que se operó con éxito de la rotura de ligamentos cruzado anterior, si no me equivoco. Estamos con vos, Ani, en estos momentos. Ya arranca la cuenta regresiva, ya arranca la recuperación. La familia asturiana te abraza, te apoya y te alienta siempre. Esto ya empieza a ser cada día mejor. Así que esperamos tenerte siempre en el Astur. Antonini que recibe de pecho, buen repliegue de la China. Saca el balón, se queja del córner que debería haber sido para ella. Ahora ya después la llaman para tener un diálogo amistoso o formal, como ustedes quieran interpretarlo. Corre López, Antonini que pide una vez más la distancia, el bloqueo de la Colo le queda a Costa, le queda ahora a Cejas, la vuelve a sacar Jessica de Elías, figura de estos 3 encuentros disputados, sumando el de Copa Argentina. Gran arquera que tenemos en el club. López, el tiro de esquina, le pasa adentro, le anticipa la China, queda
Una chilena. Magia de Antonini. No termina en gol cuando quería proponer con la Colo. López ya tiene la caprichosa en la suela. Juega para Cejas, que toca para Vilche, perdón. Quería proponer la paralela, sale Antonini, ingresa a la Tucu. Sale la Colo. Sale Belu, sale la China, ingresa la Peti. Esa Porto, ingresa Campos, si no me equivoco. Empieza a presionar a Asturiano en 2-1-1, gana la pelota Melody Guerra, que ya quiere proponer el remate. Le queda aún así la posesión para las dirigidas por Polisiquio. Y el remate se iba desviado. Sorpresa de la número 14, siempre con un as bajo la manga. Gana una vez más Melody Guerra, que ya se encuentra con Budeguer, deposita la pelota para Porto. Porto y el balón no prospera esa jugada. Se mueve Vilche, se mueve López con los despegues. El pase que quiere ir para la Tucu. Anticipa una vez más Campos. Cejas que mueve para López, que propone con segunda línea para la Tucu. Le queda el rebote y el gol. Pase para Lula. Por poquito no es el empate. La jugada que marca Flores, 11:43 son los que restan de este partido. La pelota toca el techo. Habrá un saque lateral para las Asturias. ¡Dale, Asturiana, dale! Campos el balón y pase para la Peti. La Peti que ingresa pisada dentro de la 40/20. Juega para Lula, que la guarda. Sigue buscando la falta. La pelota sigue en juego. Quiere anticipar la Peti. Le queda a Campos, que logra girar. Juega el segundo palo. La termina desviando Mani Claro. Pasa adentro, no se llegaron a entender entre jugadores. Sube la línea de presión Barracas. Quería apostar una vez más Campos con pivot. Va a haber una nueva posesión para las arrabaleras. Manicler y el balón. El taco para jugar con Cejas, que encuentra a Budeguer, que quiere girar. El remate se queda Jessica Delía contenida en sus manos. Roba Manicler, sale a achicar el gol.
10 minutos, 15 segundos los que restan. El partido lo va ganando 3-1 Sportivo Barracas. Capetti con el balón, quiere jugar la personal, gana en velocidad antes. Vilche impone una pausa, ahora gana la falta, se agarra la pierna dolorida, la número 8. Le pide perdón, Vilche ya se reincorpora a la Peti. ¡Bien, Peti! ¡Bien! ¡Dale, Asturiano, dale! El tiro libre ya para Asturiano. Flores que acomoda la barrera escalonada de Antonini y de Manicler. Número 8 que le pega el puntinazo, le queda a la Peti. A Antonini, perdón, para Vilche y la cucharita. Campos que quería enlazar con Porto, se prepara con echa en mano la China, así también lo hace Juli Gómez. La baja Antonini para tocar con Manicler, Manicler que encuentra el pase en diagonal con Vilche, le pegó muy de abajo, el balón se fue para arriba. Sale Lula, ingresa la China, Lola pasa de ala a pivot. China ahí, la paralela para encontrarse con Lo. Costa anticipa ahora Florencia Campos, le quiere pegar, lo saca. Con lo justo, Flores. El pedido de distancia para Manicler. Aparece Juli, el pase para Campos, al remate que se pierde por la línea de fondo. Va a haber un nuevo tiro de esquina. Aparece Flor, le pega mordido, toca el techo, va a haber un saque de arco, si no me equivoco. Manicler que encuentra el pase con pivot. Antonini que se la deja, rápida estaba nuestra cierre. 8:51 son los que restan de este partido. Victoria parcial de Barracas por 3-1. Igualdad en 1 en faltas. Quien tiene el balón es la China que toca para jugar la pared. Anticipa bien Yamila Costa que ya juega para Antonini. Quien tiene el balón ahora es Vilche. Sigue perteneciéndole a la número 20 que quería proponer la paralela. Siguen entre dos a Campos que tiene con tranquilidad el balón. Quería jugar el paso atrás. La empieza a comer a Costa con el gancho. La termina sacando la China haciéndola rebotar en Vilche. El balón le va a pertenecer al equipo de Vicente López. Gómez le toca para Mile que recién ingresó, la balanza y la cucharita para la 11. Sale Manicler, sale Antonini, ingresa la Tucu, ingresa Boitea. Muy ver que sale con gran habilidad de ambas jugadoras. Le queda el remate antes. Estaba Mirenka. Tiquitaca de Barracas, se cae Mile, quien tiene el balón es Boitea, le pertenece ahora a Asturiano que quería proponer
De cabeza Mile. Flores el pase para Goitea, que va en velocidad atravesando la 40/20. Y dice que toca para Acosta. Acosta, que se asocia una vez más con su compañera. Quería proponer el mano a mano, la cubre bien. La china le queda el balón a Jessie. Hace rebotar en el equipo de Sportivo. Aún así el juez interpreta que va a haber un saque lateral para las arrabaleras. El enlace con Vilche, el remate, buena atajada de Delía. Sigue manteniéndose en partido asturiano. Hay problemas con el reloj. Se perdieron, a mi gusto, 6 segundos. Un nuevo saque lateral le va a pertenecer a Barracas. Vilche y la paralela saca Gómez. Puder que logra girar, se pone de frente, quería proponer la mano. La paralela, perdón, no se entiende con Goitea. Jessie ya con el balón va a apostar una vez más al juego con pivot. Quien recibe es Paulet. Loli que busca el giro. Buen mano a mano proponía. Aún así eso no alcanza ante la marca de Acosta. El salteo para proponer con Vilche, que toca para Acosta. La capitana que encuentra una vez más a Goitea. Goitea y el balón para que anticipe Loli. Budegar sigue ganando la posesión de pelota. 6 minutos 7 son los que le restan a este espectáculo. Buen pie a pie de Vilche, la número 20 que quería proponer una vez más. Pasa adentro, gana la falta. Las dirigidas por Polisiquio. Sale Loli, sale Belu, sale Mile. Ingresa Belu, ingresa Lapeti, ingresa Flor, sale Jessie, ingresa Lula con la pilcha de arquera jugadora. Belu y el pase para Flor, gana Budeguer, le queda aún así a Goitea. La jugada no prospera, sale a jugar Flores, impone bien el cuerpo Vilche. El juez le dice que se levante. Queda tirada en el piso la número 20, aprovechando los cambios de las dirigidas por Nicolini. Ingresa Antonini, vuelve a ingresar Cejas. Creo yo que como jugadoras defensivas del equipo van a ser partícipes de esta defensa de arquera jugadora. Lapeti y el pase, le queda a Belu que la cubre y la hace rebotar en Cejas. Un arma de doble filo está utilizando el equipo hoy de Celeste. Buscando los espacios, buscando la precisión. Lapeti tiene la capuchosa ya. Juli y la pelota. Toca para Lapeti, la número 8 que piensa y va a armarlo una vez más con la número 11. Vemos a Belu Calinia. Lapeti que la guarda bajo la suela para tocar con Lula. El remate le impacta en la cara a Flores. Aplaude Polisiquio. Habrá un saque lateral en zona de definición perteneciente a las visitantes.
Los activos de las jugadoras. Juli que lo vuelve a armar con la Peti, la número 8 que camina con el balón ganando metros. Toca para Gómez que se la devuelve el remate. El bloqueo de Cejas que ya come, le quiere pegar. Y habrá un tiro de esquina para el equipo dirigido por Nicolini. Sale Lula, vuelve a ingresar Jessy para defender este córner. 4:47 lo que resta de este encuentro. El remate sin éxito de Antonini. Nicolini que indica la presión ahora de sus jugadoras. Betty que recibe muy parada. Empiezan a cerrar los canales, pero sale bien. Y a las apuradas Gómez. Habrá un saque lateral para Sportivo Barracas. Vilche y el pase para Antonini. Antonini que se postea, quiere jugar. Antes estaba Belú. Se agarra el tobillo la 14. Sale Juli, ingresa a la China. Jessy que enlaza con Campos. Le rebota a su propia compañera. Sale Jessy, ingresa a Porto. La Peti para Belu. La Peti que vuelve a tener el balón, enlaza con Campos. Quería proponer con Porto. Se pierde una vez más el balón por la 40/20. Cejas que reinicia para Costa, que ya mueve para Vilche. Vilche y el balón. Toca una vez más para la capitana de Barracas, que sale con gran habilidad. Abre para Antonini que se caía buscando el contacto. Se queja la número 14 mientras la China quiere tirar un caño. Quien tiene el balón ahora es Acosta, la termina de sacar la Peti. Amaga, se cae, le queda a la China y lo sacan en una jugada rara. Ya, las apuradas, 3:40 lo que resta. Presunta victoria 3-1 de Sportivo Barracas. El pase largo para Florencia Campos, que impone una pausa, sale con gran habilidad, le queda ahora a la China que le quiere pegar, la abre para Belu, la número 4 que le pega, se queda el balón, Flores, para proponer ahora con Vilche. Vilche que toca para Costa, Costa, y el intento de enlace con Antonini se interponía antes Florencia Campos. Juego largo para que la tenga Budeguer. La cubre con el cuerpo la China que se cae. Gana el balón. Le cobran una falta a la 15. 3 minutos 3. Igualdad en 2 en faltas. Bien, a la delegada de Asturiano que va a dialogar con los jueces. Este momento lo va a auspiciar Salud Global, una cadena de farmacias y perfumerías, sucursales en Palermo, Colegiales, El Botánico, Belgrano y Martínez, maquillaje, maternidad, medicamentos, suplementos deportivos y mucho más vas a poder encontrar. @saludglobal.org, www.saludglobal.com. Costa le queda ahora a la Peti que quiere sacar el remate. Quiere salir entre dos, sale con gran habilidad. Termina
sacándola Vilche, quien recibe el balón. Es la China, buen bloqueo de Belu para que salga la número 15. Jugando, le queda a la Peti que ya amaga ante la Tucu. Amaga el taco, juega la individual. La jugada no prospera. Vilche que quiere la asociación con Manicler. Manicler que ahora sí enlaza con Budeler. El taco para la número 23 que se va sola. Terminó jugando la última jugada y va a haber un pedido de minuto por Polisitio. Este momento lo va a patrocinar BioArc, @BioArc, www.bioarc.net, Tromen, @TromenArgentina, www.tromen.com, LNS Sport, www.lns-sport.com, @lns.sport en redes sociales, Unitienda, @unitienda.ar y www.unitienda.com.ar, y el Astur Gym, @astur.gym. Manicler y la lucha que gana a la Peti, la termina rechazando Cejas. Gran rendimiento de la número 8, contagiando esa energía y esos ovarios en la cancha. Vuelve a ingresar Porto en segunda línea izquierda. La China que la deja, quien recibe el balón es Peti. El pase provino de Beruel, filtrado para que se imponga de cabeza Flor. Una cuestión de segundos no ha sucedido. Vuelve a ingresar Jessy con mucha tranquilidad. Agarra Flores la pelota, marca la jugada preparada. Vemos cómo corre Vilche, el retroceso de la Peti, quien recibe el balón. Se cae buscando la falta, aún así le pertenece la posesión al equipo visitante. La China que avanza, va comiendo metros para jugar la paralela para Campos. Va a trabar ahora Belu, sale victoriosa de esa lucha. El balón que se pierde por la línea de fondo. Va a haber un tiro de esquina cuando resta 1 minuto 37. Antonini y el retroceso para hacerse espacios. Flores que vuelve a tocar con el número 14. En un duelo junto a Flor Campos. Quien sale ahora es Candela Cejas, el 2 contra 1, el pase para Vilche y el gol de Barracas. Minuto 10, 5 para 4, ingresó Mile. Belu y el balón, el pase para Campos. La termina sacando Belu. Se
de Sportivo Barracas. Cejas que dialoga con el juez, que le indica que no es tiro de esquina. Aparece Marie Claire, pase para Acosta, el remate que se pierde, el tiempo que sigue corriendo. 53 segundos los que restan. Vuelve a ingresar Lula. Pase era impreciso. Seba que alienta una vez más a nuestra capitana. Gana Belu, que le pega. Se queda el balón. Flores que la vuelve a soltar para ganar segundos. La pelota se pierde. Aplaude Marie Claire a su compañera. El puntinazo de Mille la saca. Una vez más Flores. 20 segundos los que restan. Sale una vez más la china que propone con Lula. La despeja Antonini. Belu, el pase para Mille. El balón, la cucharita para Campos que le quiere pegar. Se pierde el balón, parecía que rebotaba en alguien. 5 segundos son los restantes. Victoria presunta de Barracas, parece ser la última que le va a pertenecer al conjunto dirigido por Nicolini. Marie Claire y el enlace con Antonini. Un segundo ha finalizado el encuentro. Ha sido victoria para Sportivo Barracas, que va a jugar el domingo ante San Lorenzo por las semifinales. De mi parte, agradecerles como siempre por estar unidos a esta transmisión y agradecerle a este equipazo que dejó la vida en cada pelota, en cada cancha, en cada jugada donde estuvo, que supo representar y defender este escudo con alma y vida. No tengo más que agradecimientos hacia este equipo conformado por estas jugadoras y este cuerpo técnico. Gran campaña de Asturiano este año, histórica, clasificando a los playoffs, finalizando su carrera en los cuartos de final. Del Astu toda la vida, de este equipo también. Para los que somos hinchas, para mí es impagable cómo jugaron por esta camiseta.